Ahora vamos a seguir con la técnica de estudio, mapa mental o red conceptual. ¿De qué se trata esta red conceptual? Es tomar los conceptos más importantes del texto, ¿sí? Y formar una red uniéndolas con flechas, ¿sí? Entonces, el tema que estábamos tratando era la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, la fotosíntesis, el texto no decía, que se produce en las plantas, ¿sí? Entonces, fotosíntesis se produce, ¿sí? Podemos poner acá palabritas que unan esas flechas. Se produce en las plantas. Estas plantas, ¿qué necesitan para formar esa fotosíntesis? Necesitan aire y necesitan luz. Y lo vamos uniendo con flechas. Entonces, la fotosíntesis se produce en las plantas y necesitan luz y aire. Bien, este aire, ¿sí?, contiene dióxido de carbono, que es otra palabrita importante que estaba en el texto, ¿sí? Produce dióxido de carbono. O sea, contiene dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono, ¿qué sucede? Se convierte en glucosa, almidón y oxígeno. ¿Sí? Ahí se ve bien. Y vamos por este lado. La luz. ¿Sí? Esta luz va a ser captada, es captada por la clorofila, que dijimos que es ese pigmento verde que tenían las plantas, ¿sí? ¿Y qué hace esa luz que es esparcida por la clorofila? ¿Sí? Recibe toda la energía del sol. Esta luz que genera el sol va a ser captada por la clorofila, ¿sí?, que le va a permitir ese color verde a las plantas. Así se hace una red conceptual con las palabras más importantes que tenemos en el texto. Entonces, la red conceptual, ¿sí?, es aquellas palabras importantes donde yo voy explicando muy cortito, brevemente, todo el texto. Muy bien, y ahora vamos a la última técnica de estudio. ¿Cuál es nuestra última técnica de estudio? Un cuadro comparativo. Yo voy a tener diferentes conceptos y lo que voy a tener que hacer es compararlos. Por ejemplo, nosotros la vez pasada habíamos visto en el texto, ¿sí?, siempre hablando de las plantas, habíamos visto que había dos clases de plantas. Una que eran las plantas vasculares y otras plantas que eran no vasculares. Entonces, un cuadro comparativo, ¿qué es? Es relacionar, comparar dos conceptos. En este caso son las plantas vasculares y las plantas no vasculares. Entonces, en el texto que habíamos leído, ¿sí?, la vez anterior habíamos dicho que, por ejemplo, ¿qué eran las plantas vasculares? Eran aquellas plantas que poseían vasos conductores de minerales. Y habíamos visto que las plantas no vasculares eran aquellas plantas que no poseen
vasos conductores de minerales. ¿Se entiende lo que es entonces un cuadro comparativo? Es comparar dos cosas. Esto también se puede hacer, por ejemplo, con seres vivos, que son animales y plantas, por ejemplo, ¿sí? Otra característica, acá podemos poner todas las características que nos transmite el texto, ¿no? Otra característica, por ejemplo, que puede ser es que las plantas vasculares, ¿sí?, se distingue la raíz del tallo y de las hojas. O sea, que la raíz, ¿sí?, de la planta está totalmente visible, se distingue de lo que es el tallo y las hojitas. Y de las plantas no vasculares es justamente lo contrario. No se distingue la raíz del tallo y de las hojas. Parece como si fueran todo una misma, ¿sí? Y acá podríamos seguir poniendo otras características más. Por ejemplo, que las plantas vasculares crecen individualmente, crecen así separadas, una acá, otra acá, ¿sí? Una acá, otra acá, otra acá, ¿sí? Son individuales. Y las plantas no vasculares tienen esa característica que necesitan estar una al lado de la otra, ¿sí? Crecen una al lado de la otra, muchas, muchas, muchas que forman como una alfombra verde, como es el musgo, por ejemplo, en plantas no vasculares. Bueno, chicos, estos entonces son los diferentes tipos de técnica de estudios que nosotros vamos a usar a lo largo de este año. ¿Sí? Como ya les dije, vamos a ir usando de a poco, ¿sí? Uno por uno, todos juntos no. Esto lo que les permite a ustedes el día de mañana es buscar la técnica que más les conviene, ¿sí?, para poder estudiar, ya sea para un examen, para una exposición oral, ¿sí? Entonces, en las próximas clases lo que vamos a hacer es ir trabajando diferentes técnicas de estudio. Espero que les haya sido muy útil y la vamos a poner en práctica muy prontito, ¿sí? Les mando un beso a todos. Chau, chau.